Ser Podcast. Bueno, fue en 1984. Estaba en una misión para seguir una excavación de un pecio del barco amiral de Bonaparte en la bahía de Aboukir, que fue descubierto por un grupo que había Jacques Dumas a este periodo. Y yo estaba haciendo un estudio de lo que se hacía en la arqueología subacuática en todo el mundo. Y yo iba a cada los sitios donde había una excavación, pero arqueológica, y también a ver las autoridades, gobiernos, qué se hacía en Italia, qué se hacía en Francia, qué se hacía en los Estados Unidos con las universidades, y etc. Continuamos en Ser Historia, pasamos de página en nuestro particular libro de historia y lo hacemos escuchando la voz de Franck Godiot, un arqueólogo subacuático francés que trabaja sobre todo en la bahía de Alejandría. Yo con él descubrí y redescubrí un poco, ¿no?, este tipo de arqueología hace muchos años. Y bueno, como buen egiptólogo, como buen egiptoloco, pues me enamoró también, ¿no?, esa parte tan desconocida de la arqueología. Siempre que hablamos de ella pensamos en las excavaciones sobre el terreno, en tierra firme, pero gran parte de los hallazgos con que hoy contamos, ¿no?, para conocer la historia de nuestros antepasados viene precisamente de esa arqueología subacuática, que es una arqueología mucho más cara. Ahora hablaremos de ello, quizás por eso no tiene ese predicamento ni es tan popular, ¿no?, porque bueno, luego se realizan descubrimientos increíbles y sí que tienen su eco, ¿no?, y su presencia en los medios de comunicación, pero lo cierto es que la arqueología subacuática yo creo que es una de la arqueología del futuro, podríamos decirlo así, por todo lo que queda, ¿no?, debajo de los mares y océanos de todo el planeta. Milagros Alzaga, bienvenida a Ser Historia. Hola, muchas gracias. Milagros es directora del Centro de Arqueología Subacuática. Lo que acabo de comentar, ahora hablaremos sobre ese pecio, ¿no?, en el que está trabajando, del siglo XVII. Hemos ido en este programa especial de Ser Historia aquí en Chiclana desde el Neolítico, pues ahora hasta la época moderna, en el barroco, barroco duro y puro. Hablar de un pecio del barroco suena un poco extraño, ¿no?, pero luego hablaremos de ello. Lo comentaba yo ahora, ¿no?, uno de los principales inconvenientes, ¿no?, que tiene la arqueología subacuática es que es carísima. Es muy cara y ¿por qué? Porque no podemos estar todo el tiempo que queremos trabajando debajo del agua, dependemos del aire que llevemos y de la profundidad. Necesitamos embarcaciones, necesitamos muchísimo personal, incluso una mayor interdisciplinariedad de la que se necesita en tierra. Entonces todos los gastos se multiplican. Una campaña, no sé, te puedo poner un ejemplo, un alquiler de una pequeña embarcación durante 10 días a lo mejor son 12.000 euros, ¿no? De una pequeña embarcación. Con 12.000 euros te excavo yo 4 villas romanas. Por eso. Claro, o sea, ahí está la diferencia, ¿no? Y luego el tiempo que podemos estar trabajando debajo del agua. Todo va a depender de la profundidad. A cuanta más profundidad estemos, menos tiempo podemos estar trabajando bajo el agua, y debido a que bueno, el aire que estamos respirando tiene nitrógeno residual que se va quedando en nuestro cuerpo y tenemos que ir eliminándolo poquito a poco, a medida que vamos subiendo de nuevo a superficie. Es bastante complicada y bastante cara, como decía. Están trabajando ahora en un pecio, ¿no?, del siglo XVII. Claro, cuando hablamos del siglo XVII, enseguida me vienen a la cabeza los grandes galeones piratas,
pero no es el caso, ¿no? ¿O sí? ¿En qué consiste este pecio del siglo XVII? A ver, es una embarcación que ya se conoció de su existencia en el año 2012 como consecuencia de la construcción de la primera fase de la terminal de contenedores del puerto de Cádiz. Esta embarcación tenía encima entre 7 y 9 metros de fango compacto. Eso hizo que actuase como una especie de caja fuerte sobre los restos del barco, ¿no? Y que la estructura del navío, esa madera, esa materia orgánica, se conserve muy bien, ¿no? Este barco en su día se movió porque afectaba completamente a la construcción de la terminal de contenedores y fue una actuación pionera. Se movió de sitio y se colocó donde la autoridad portuaria consideró oportuno y se excavó ya en el año 2013. Se excavó y ya ahí nosotros participamos en esa excavación y pudimos comprobar que era un barco del último tercio del siglo XVII. ¿Por qué? Por los materiales que transportaba. Transportaba un conjunto llevaba un conjunto de cañones de producción sueca, pero bueno, era normal que esa fundición sueca distribuyese esta artillería en los estados ahora europeos, ¿no? Llevaba también una serie de lingotes de plata, de las minas de Oruro y de Potosí, y estos lingotes tenían unas marcas que, cuando nos fuimos a la documentación, porque tenemos que estar siempre bailando entre archivos y arqueología, nos dimos cuenta que tenían unas marcas que seguían la ordenanza real del año 1651. Entonces ahí teníamos ya una fecha, ¿no? A partir de esa fecha. Pero encontramos también una campana que cuando se estabilizó ese material en los laboratorios del Centro de Arqueología Subacuática, pues pudimos ver que ponía Jesús, María y José 1671. Entonces teníamos ya 20 años más. Era una construcción robusta. Teníamos también cerámica tanto española como portuguesa e italiana. Muchísimo cuero, sobre todo zapatos de lo que era la suela, se conservaba ya la suela del zapato de cuero, peines de piojeros, de los centreros, ¿no? Ahí también nos fuimos a la documentación y nos contaba otra historia, y es que en el caso de que el barco fuese militar, por ejemplo, en los barcos militares españoles en ese momento se les obligaba a los oficiales a llevar 2 pantalones, 2 camisas y 2 peines piojeros, ¿no? Para la importancia que se le daba a la salubridad en el barco, ¿no? Y también algo muy importante dentro de la interdisciplinariedad, que fueron muchos huesos de animales. Muchos huesos de animales en lo que nosotros le llamamos la Cádiz flotante, ¿no? Porque el puerto de Cádiz era una zona donde los barcos fondeaban durante el tiempo X y, claro, la tripulación tenía que comer. Y comía y lanzaba esos huesos al mar, al basurero, ¿no? Entonces, pues pudimos ver también qué es lo que comían, ¿no? Y vimos que había mucho vacuno, había cabra, se le pudo sacar ADN a la cabra y, como decíamos antes también, la sorpresa fue que, en teoría, te dicen cuando un hueso ha permanecido mucho tiempo sumergido, el ADN no se pierde, pero como habíamos tenido esos 7, 9 metros de fango compacto, pues la sorpresa fue cuando te llaman y te dicen, oye, que podemos deciros hasta el color de los ojos de la cabra y el pelo, ¿no? Sí. A mí me parece alucinante, ¿no? Esa interdisciplinariedad que hay en todos estos campos de trabajo, ¿no? Además, uno de los hándicaps con que cuenta la arqueología subacuática es que, claro, tienes que descender, tienes un tiempo limitado para poder trabajar, y la gente podría pensar, pues a lo mejor es más fácil agarrar una grúa y sacarlo, pero no, es otro problema porque, claro, se han consolidado los materiales a una presión, a un tipo de agua, a un tipo de cantidad de sal, todo, que si lo sacas, lo más seguro es que te quedes con las 2 argollas de hierro que has agarrado para la grúa, ¿no?
Bueno, hay que tener mucho cuidado al extraer el material, ¿no? Pero bueno, ahora es lo que se ha hecho con este barco del siglo XVII, ¿no? Pero lo tenéis que volver a meter. Sí, pero desmontado. Desmontado. ¿Vale? Es lo que se ha hecho porque, bueno, llega el momento, en 2021 nos avisan diciendo que se va a construir la segunda fase de la terminal de contenedores y este barco estaba ahí. Donde se iba a colocar se iba a construir la segunda fase. Entonces, bueno, como otro ejemplo más, como el sitio maravilloso en el que estamos, ¿no? de trabajo conjunto entre instituciones, pues hace que se compatibilizase la obra de infraestructura con la investigación de los restos del pecio y se decidiese sacarlo del agua. Y entonces, bueno, en una operación que ha sido muy estudiada, como bien has dicho, a finales de julio, un sábado, salió el barco del agua y, bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? A mí me dijeron cuando ya tocó el suelo, se te ha transformado la cara, y dije, sí, se me ha transformado la cara porque en una tensión el ver volar el barco cuando salió del agua. ¿Qué tamaño tiene? ¿Tiene? Ahora mismo se conserva la parte de abajo, justo vale. El plan del barco, ¿vale? No pensemos en ese barco pirata de Playmobil, no. Se conserva el 20 con 33. Es más grande que un barco metros, fenicio. Sí. Mucho más grande que un barco fenicio. Tiene una estructura impresionante. Unas maderas compactas, fuertes y bueno, se ve que estaba preparado para hacer una navegación transoceánica. Es un tipo de construcción ibérica. Claro, todo ese tipo de objetos, de materiales, ¿cómo se conservan luego? Porque, insisto, ¿no? Aquí entran en primera plana, ¿no? El trabajo de los restauradores, de los conservadores, consolidadores, químicos, físicos, especialidades que se salen un poco, ¿no? Quizás de la arqueología más convencional, de estar con la brocha, ¿no? Moviendo de aquí para allá el material. Hay que conocer muy bien, ¿no? la química de esos materiales, porque es una química que ha cambiado con el paso del tiempo, 300 años después, estar en condiciones tan adversas, entre comillas, pero se han adaptado, ¿no? Se han adaptado y hay que mantenerlas para que no se destruya, ¿no? Claro, porque como dices, es un material que se ha hecho para estar en un medio aéreo, de pronto ha caído bajo el agua, se ha tenido que adaptar a ese nuevo medio, se producen una serie de transformaciones físico-químicas, aparte de empaparse de sales y de agua en este caso, y cuando tú los sacas, estás volviendo a cambiar de repente ese medio al que se había acostumbrado el material, ¿no? Entonces, ante todo, no hay que dejar secarlo. Depende del tipo de material, lógicamente tiene un tratamiento distinto. Hay materiales más sencillos y otros más difíciles de tratar. Los metales, imagino. Los metales que no y lo orgánico. Claro. Y lo orgánico. Y yo ahí sí soy de la opinión que todavía nos queda un trabajo de investigación muy grande por realizar en este sentido, en la conservación del patrimonio arqueológico subacuático. Porque, bueno, pienso que no tenemos que preservar y estabilizarlo para ahora, sino para ahora y para las generaciones futuras. No podemos permitir que en un futuro ese material empiece a deteriorarse. Entonces creo que tenemos que investigar mucho en ese sentido. ¿Se conocen o se pueden intuir las razones del porqué de la proliferación de estos pecios? Pues tormentas, guerras. En el caso de este pecio en el que estáis trabajando, del siglo XVII, ¿se sabe por qué se hundió el barco? No. Todavía no sabemos por qué se hundió. Estamos analizando la arquitectura naval del navío, estamos desmontando las distintas partes que se conservaban. Se conservaba la sobrequilla, el forro interno, lo que son las cuadernas, el costillar del barco, el forro externo y un forro de sacrificio y la quilla, ¿no? Ayer mismo se levantó la sobrequilla y bueno, ya empezaremos a desmontar las cuadernas y a ver un poco qué le sucedió. También estamos llevando a cabo una investigación en archivos, ¿no? Porque, bueno... Hay que documentarlo todo. Hay que documentarlo todo y buscar paralelos y a ver si conseguimos saber el nombre del navío y dónde se construyó, qué rutas realizó
algo con los pequeños materiales que nos están saliendo, ya nos están dando pistas, y luego porque qué hacía en Cádiz y por qué se hundió, ¿no? ¿Qué se siente estando ahí? ¿A qué distancia, a qué profundidad está el...? No, ahora mismo está en tierra. Sí, no, pero ¿a cuál está? En origen estaba a 14, 15 metros de mucho, profundidad, no es mucho, lo que pasa que la visibilidad era cero. Claro, es lo que te iba a decir, ¿qué se siente estando ahí, con esa visibilidad cero, con las antorchas, las linternas? Claro, es que es como estar en otra dimensión, totalmente. La primera inmersión fue de impacto, ¿no? Porque dices, no veo absolutamente nada, tiene que ser todo a tacto, ¿no? Luego ya bajas con linternas, bajas más preparada, y bueno, es una sensación de no perder el contacto con tu pareja de buceo en ningún momento, porque tú miras así y no estás viendo, entonces manteníamos el contacto con las piernas, y bueno, teníamos un tiempo de estancia en el fondo, y yo te puedo decir que en uno de los barcos yo empecé a tocar una serie de cosas que digo, esto parecen huesos de aceituna. Y bueno, agarré un frasco y empecé a meterlo, pero no sabía lo que era, y cuando llegué arriba dije, traigo huesos de aceituna, y me dijeron, traes huesos de aceituna, pero no lo veías. Bueno, pues eso me parece realmente maravilloso. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tiempo es el que permiten las botellas normales para...? Porque tampoco es mucho tiempo. No, depende, ya te digo, depende de la profundidad. En el caso de este pecio, 15 metros... Al final lo tuvimos, cuando se movió a 6-8 metros en función de mareas, y depende del trabajo que estás haciendo. Si estabas, por ejemplo, etiquetando y marcando la madera, que es un trabajo muy estático, sí nos daba para casi 3 horas. Si estás moviendo pesos, lógicamente se va antes el aire. No, y además, claro, yo hablo un poco desde la ignorancia, ¿no? Pero no es decir, bueno, se me ha acabado la botella, subo por otra y vuelvo a bajar. No, esto es un proceso que tienes que ir adaptándote a la presión, porque si subes y bajas revientas, ¿no? O sea, es más complicado, ¿no? Tienes que subir con cuidado. Llevamos ordenadores de buceo que nos iban diciendo el aire que nos queda, a la velocidad que lo estamos respirando, cuánto tiempo nos queda de inmersión. Lo tenemos programado para que nos avise a partir de 60, 50 atmósferas en la botella para empezar la subida. Tienes botellas de seguridad en toda la subida. Hacemos paradas, aunque no te lo Es que a mí eso me genera mucha angustia. Sí. Yo cada vez que veo imágenes de buceo y tal, digo, esto que automáticamente cuando estás viéndolo, pues aguanta la respiración, ¿no? Para sentirte solidario, ¿no? Con el que está ahí en la pantalla. Pero a mí me genera, y precisamente con rodajes de televisión que me han ofrecido, bueno, baja, y digo, mira, yo me quedo con la cámara aquí arriba, que no tengo ninguna necesidad de... Bueno, normalmente cuando estás haciendo el curso hay una prueba que es abandona el equipo y sube. Un poquito de angustia, y tú dices, no llego, pero claro, conforme vas subiendo, el aire se va expandiendo en tus pulmones y tú sigues respirando y soltando. Tienes que ir soltando el aire, no lo puedes retener, porque entonces tus pulmones reventarían, ¿no? Y parece que no llegas, y al final llegas. Ya luego te pueden decir, cuando llegues arriba tienes que decir tu nombre, ¿no? Entonces, si tú has respirado durante el camino, puedes decirlo sin problema, pero si no, cuando sales, lo primero que tienes que hacer es tomar aire antes de decir tu nombre, porque es que no vas a poder. A mí me parece una aventura fascinante, ¿no? La arqueología subacuática. ¿Cuáles son los pasos a partir de ahora en este pecio? ¿Estáis pensando en hacer algún tipo de presentarlos en un museo, que sean visitables, publicarlo? En principio, como te decía, de nuevo va a ir al agua, ¿vale? Va a ir al agua en una estructura creada para tal fin, y se va a volver a tapar con sedimento. Estamos obteniendo información suficiente porque estamos haciendo fotogrametría, escáner 3D y inspección visual de cada una de las maderas. Entonces, lo que sí vamos a poder hacer va a ser gemelos digitales, y el modelo
ya a la escala que se considere oportuno. Si en un futuro se considerase adecuado y tuviésemos los medios y la seguridad de que ese pecio se podría mantener en superficie, se podría sacar. Pero en principio estamos pensando en modelos y en gemelos digitales. Me parece fascinante, como digo, la historia de este pecio, que bueno, es un poco pues, la misma historia, ¿no?, de otros grandes hallazgos realizados bajo el agua. Hay otros mucho más complicados, ¿no?, como el del Titanic a 3.800 metros. Ahí no se puede bajar con botellas, tiene que ser con un submarino especial, pero desde luego que es increíble porque es otro planeta, ¿no? El mundo del fondo del mar, el fondo de los océanos, en este caso, es algo realmente increíble. Milagros Alzaga, directora del Centro de Arqueología Subacuática, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros por difundirla. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.